ese caso, nuestros correos institucionales que teníamos todos los profesores, en este caso el profesor Álvaro, por ejemplo, el Mr. Adrián, ¿cierto? Profesor Fernando, todos los que teníamos, por ejemplo, hacia el mío era lucia.yarzo@sanalbertohurtado.cl, están malas las cuentas, ya, así que si envían algún correo o alguna información, va a decir error, o tal vez no va a decir nada, pero el correo no va a llegar, ya, para que ustedes sepan, no sabemos qué pasó con los correos, lo están tratando de arreglar. Y ante cualquier duda o consulta, si no me equivoco, el Mr. Álvaro envió de su correo personal el tema de los ID y de los links para poder conectarse, ¿ya? Para que sepan que esos correos no están funcionando. Ninguno de nosotros, de los correos que teníamos de institucionales del colegio. Solo estamos trabajando con nuestros correos personales, ¿ya? Ya, Mister. Ahora sí, comencemos. Ya, ese link, o sea, ese es el correo en este caso el mío personal para que cualquier duda o consulta me hablen. Ya, eh, primero que nada, ¿cierto? Muy buenos días a todos y a todas. Espero que hayan tenido una excelente fiesta patria, hayan celebrado harto, hayan comido harto, bailado algunos si es que se dio la oportunidad, tomar harta agüita, ¿cierto? No pensemos que, que estuvieron tomando otra cosa. Y en esta oportunidad y en esta clase, lo que vamos a hacer es la retroalimentación de la evaluación formativa que hicieron online, ¿ya? Esa que al final no me la entregaron, la mayoría, otros que sí. Pero igual vamos a tratar de retroalimentar para volver a recordar estos conceptos que al parecer toda esta materia de disolución les ha costado bastante. Algunos sobre todo no han entendido mucho, otros muy rápido entendieron. Pero no está de más volver a recalcar todo esto eh, con la idea que esto nos quede lo más claro posible, ¿ya? Recordar, ¿cierto? Algunas reglas de los encuentros virtuales, ¿cierto? En forma general, cada vez que vayan conectándose, vayan encendiendo las cámaras, así optimizamos los tiempos. Eh, Otra regla que voy a instaurar es que voy a esperar solamente 5 minutos después de iniciar la clase, ¿ya? Así que por favor a la hora traten de llegar, porque después ya van interrumpiendo mucho lo que es el contexto de la clase, porque hay que encender las cámaras y todo ello. Por lo tanto, sean bastante puntuales. Eh, en el caso de las dudas consultas, vayan aclarándola o diciéndola en el momento, ya sea por chat o hablando. Ya a mí me interesa que, si bien algunos profesores esperan que sea hasta el final de la clase, en el caso mío, vayan en el momento para que vayamos aclarando las dudas al momento. ¿Ya? Obviamente siempre hay recomendaciones para lo que es el COVID-19, que ya ustedes lo saben, ¿cierto? Pero por favor sigan estas normas, aunque sea en sus casas. Es importante para que no aumenten los contagios, sobre todo después de las fiestas patrias que aumentaron bastante los contagios. ¿Ya? Así que cuídense. El objetivo de esta vez es la retroalimentación de ejercicio de química respecto a las concentraciones física y química. La física que tenían que ver con el porcentaje masa, 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 volumen, volumen, volumen. Y las químicas que tenían que ver con la molaridad y la molalidad. Y esto es, de hecho, hemos estado casi todo el semestre en esto. ¿Ya? Primero que nada, recordar algunas cosas generales, como por ejemplo, qué es lo que es la densidad. Ya que eh, muchas veces dicen, no, pero si eso lo sé. Pero cuando llegan los ejercicios que les piden varias cosas, no saben qué hacer con lo que están pidiendo. Por lo tanto, lo que tienen que hacer ustedes es lamentablemente aprenderse estas cosas. Estas fórmulas las tienen que aprender qué significan y para qué sirven. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de la densidad, no es nada más que la relación que hay entre la masa y el volumen de una sustancia. ¿Ya? Por eso que la fórmula es una D o una P griega, no sé cómo se llama esa letra,
pero es la relación de masa y volumen. ¿Para qué me sirve esto? Esto por lo general me sirve cuando yo tengo, por ejemplo, me están pidiendo transformar una masa a un volumen. Yo con esta fórmula la puedo calcular. O cuando a partir de un volumen tengo que calcular una masa, siempre que me estén dando la densidad. Por tanto, a esta fórmula se asocian dos fórmulas más. Esta, que en el caso de que queramos calcular el volumen a partir de una masa y una densidad, y esta cuando tengamos que calcular una masa a partir de una densidad y un volumen. ¿Ya? Por lo tanto, tienen que anotar eso y acordarse súper bien de esta fórmula. Porque esta más adelante, cuando la hemos usado en ejercicios donde tienen que ver con porcentaje masa-masa, masa-volumen, volumen-volumen, muchas veces se le están dando los datos en masa y se les da una densidad, y yo les digo, calculen el porcentaje masa-volumen. Ahí en este caso, para transformar esa masa a volumen, utilizamos, ¿cierto? Esta fórmula, ¿ya? Por lo tanto, tienen que tenerlas en cuenta. Y yo sé que para muchos es muy repetitivo, pero eh, me interesa que todo vaya quedando claro. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esta fórmula? ¿Alguna duda hasta ahora? Que acordándose de los ejercicios que hayan hecho, del cómo aplicarla o algo. Chiquillos, si tienen dudas, pregunten. Después vamos a llegar nuevamente a tener alguna evaluación o algo y van a decir todos después, mis, tengo dudas, no pasa nada. Ahí respondieron algunos, gracias Fernanda, Esteban, Clemente, Marcos. Si alguien tiene dudas, dígalo, porque a lo mejor no todos van a comprender inmediatamente. A lo mejor hay alguien que, no sé, dice, no entiendo nada y no quiere decir. Eso no, a nosotros lo que más nos importa es las personas que en este caso, alguien que no entienda algo, ya, la Martina. Gracias, Martina. ¿Veis? La Martina dijo que ella no entendió. Ya, ¿qué cosa no Entonces, Mister entendió ahora, Martina? exacto, que diga ahí qué es lo que no comprendió. Martina, ¿estás por ahí? Nada. Dice que no entendió. Todo lo que explicó Mister no entendió. Ya, porque miren, acuérdense que nosotros estamos viendo lo que son las disoluciones. Eso es lo primero. ¿Qué es lo que es una disolución? La disolución no es nada más que la suma de un soluto más un solvente. Cuando nosotros hacemos mezclas de cosas, por ejemplo, si yo tengo un jugo con agua, ¿cierto? Yo ahí estoy haciendo una disolución. En este caso tengo el polvo del jugo y tengo el agua, que lo junto y hace un jugo preparado, ¿cierto? En este caso el soluto vendría siendo el polvo, porque está en menor concentración, y lo que está en líquido, que en este caso es agua, es el solvente. Al juntarlo, me da un jugo líquido, ¿cierto? Que esa es la solución. Ahora, todas las soluciones tienen una cierta densidad, ¿ya? La densidad no es nada más que la relación que hay entre la masa, en este caso, el, se podría decir el jugo en polvo, y el volumen. ¿Cómo puedo ver esta densidad? Lo puedo ver desde el punto de vista, por ejemplo, cuando vemos que algo más denso o menos denso, nosotros podemos verlo de forma visual cómo va cambiando la sustancia, o simplemente de acuerdo a la concentración que tiene. Por ejemplo, si yo en vez de colocar a 1 litro de agua, le coloco un sobre de jugo, pero ¿qué pasa si voy y coloco 2 sobres de jugo? Automáticamente el sabor cambia, ¿cierto? Se vuelve más dulce y uno dice, ah, está más concentrado. Y eso es porque aumentó la densidad, ¿ya? Ahora, en ejercicios de disoluciones, nosotros ocupamos una fórmula asociada a la densidad, que es esta que está acá en pantalla.
que la fórmula me dice que es la relación de la masa y el volumen, nada más que eso. O sea, cuando yo tengo una masa, la tengo que dividir por un volumen, eso me va a dar un valor que por lo general nosotros lo estamos trabajando en gramo por mililitro, ¿cierto? Eh, que por lo general les queda así como gramo y después les queda en ml. Eso es lo que hemos estado trabajando últimamente. Ahora, si ustedes han leído, ¿cierto?, las guías anteriores que he hecho, han estado en las clases anteriores que he hecho y todo eso, nos damos cuenta que nosotros tenemos dos tipos de concentraciones, las que son concentraciones físicas y las químicas, ¿ya? Esto nos van a ayudar a cualquiera de esas dos concentraciones, esta fórmula, para, en este caso, poder transformar, por ejemplo, por ejemplo, con esto podemos transformar lo que es una masa, transformarlo a lo que es un volumen, o un volumen, transformarlo a una masa, siempre y cuando me estén dando lo que es la densidad, ¿ya? Si me están dando la densidad, yo puedo transformar una masa a un volumen o un volumen a masa. Si quiero transformar masa a volumen, ocupo esta fórmula que está acá abajo. Si quiero transformar un volumen a una masa, ocupo esta fórmula que está acá abajo. ¿Ya? Por lo tanto, esas fórmulas se las tienen que aprender, les decía. Siempre relacionar esas fórmulas y aprendérselas. De que el volumen es igual a la masa dividido por la densidad, o que la masa es igual a la densidad multiplicada por un volumen. ¿Ya? Ahora sí, ¿vamos bien? ¿O falta? Ya. Ahora, borrando todo esto. Luego recuerden que tenemos lo siguiente. Lo que decía que eran las unidades físicas. Las unidades físicas en este caso son tres fórmulas. Y estas siempre las tienden a confundir porque no se las aprende. Tenemos una fórmula que se llama porcentaje masa-masa. En internet la pueden encontrar como porcentaje peso a peso y es lo mismo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, muchas veces va a aparecer un porcentaje P y una rayita P. Estamos hablando exactamente de la misma unidad. La relación que establecen estas fórmulas de acá es la relación que hay entre una masa de soluto y una masa de disolución. Y esto se multiplica por 100. ¿Ya? Este multiplicado por 100, uno es para poder transformar las unidades a porcentaje y dos es para indicar que cuánta cantidad de, en este caso, de soluto tengo en cada 100 gramos, en este caso, de disolución. ¿Ya? En el caso del porcentaje de masa volumen es exactamente lo mismo, con la diferencia que en vez de colocar la masa de la disolución, colocamos el volumen de la disolución. Y en el caso del volumen-volumen, es la relación que hay entre el volumen de soluto y el volumen de solución. Pero siempre estamos hablando del soluto y la solución. Soluto, solución. Soluto, disolución. ¿Ya? Y siempre se va a multiplicar por 100. Pero cuando hablamos de estas fórmulas solamente, estas, porque habían otros que en algunos ejercicios me inventaban la molaridad y las multiplicaban por 100 y no sabían por qué. Eso estaba mal. En este caso, esas son las únicas que se multiplican por 100. Y son tres fórmulas. ¿Ya? Y esas hay que aprendérselas, chicos. Y no se tienen que confundir. Porque es fácil confundirse, porque son todas similares.
Porque todo, una dice masa absoluto, masa de disolución, masa absoluto, pero es volumen de solución, y el otro es volumen de soluto y volumen de solución. Y es por eso que es importante, ¿cierto?, tener esas unidades, porcentaje masa volumen, porcentaje de masa, masa volumen y volumen volumen, ¿ya? Ahora, también tenemos que acordarnos de esto, que esto era materia de primero medio, ¿ya? Lo más probable es que hayan hecho algunos ejercicios respecto a esto, que era de primero medio, que es lo siguiente, recordar, por ejemplo, recordar que un mol, por ejemplo, tiene 6,023, 6,022 por 10 elevado a 23 partículas, que en este caso este número se conocía como número de Avogadro. Esto en las disoluciones lo vamos a ocupar casi nunca, pero lo que sí vamos a ocupar va a ser esto, primordial. Un mol equivale a la masa molar de una sustancia. Ahora, ¿qué es lo que es la masa molar? ¿Quién recuerda lo que es una masa molar? Por ejemplo, si yo quería sacar la masa molar de esto, C2H6O8, ¿cómo sé cuál es la masa molar de eso? ¿Quién sabe? Como dice Esteban y Fernanda, lo que acá hacemos es ocupar una tabla periódica, primero que nada, y no era el número atómico, sino que el número másico de cada elemento, ¿ya? Uno busca una tabla periódica, por lo general, ¿cierto? Y en esta tabla periódica, lo más probable es que tengan un cuadradito, así, ¿cierto? Y acá va a aparecer un compuesto, o sea, un elemento que diga, por ejemplo, va a estar carbono. En la parte de arriba, lo más probable es que, y dependiendo de la tabla periódica, hay algunos que traen un numerito pequeñito, pero hay un número que es así como con hartas comas y qué sé yo, y tiene un numerito largo ahí, o de hecho 12,30, no sé cuántito, por añadirle, y va a aparecer un numerito así. Ese numerito que va a estar ahí en ese caso vendría siendo eh, la masa atómica, ¿cierto?, del elemento. Si yo quiero sacar la masa molar, voy a utilizar esa masa atómica, que en este caso la del carbono es igual a 12 gramos mol. En el caso de hidrógeno es de 1 gramo mol. Y en el caso de oxígeno es igual a 16 gramos mol. Y ustedes lo pueden ver en la tabla periódica. La primera es de 12,0 no sé cuántito, la de hidrógeno es 1,0 no sé cuántito, y la de oxígeno es 15,996 no sé cuántito y aproximado 16. Ahora en este caso, si yo quiero sacar la masa molar que hay en esto, ¿cierto? En lo que me están dando, yo tengo que fijarme en la cantidad de átomos que hay también. Por ejemplo, carbono tenemos que hay 2 átomos, por lo tanto esto se multiplica por 2. En hidrógeno tenemos que hay 6 átomos, por lo tanto se multiplica por 6. Y en oxígeno tenemos 8 átomos, por lo tanto se multiplica por 8. Esa multiplicación, es cierto, la hago. En este caso, 12 por 2 van a ser 24.
gramos mol. En el caso de acá, 1 por 6 es 6 gramos mol. Y en el caso del de abajo, 16 por 8 van a ser 128 gramos mol. ¿Ya? Después lo único que me queda para saber lo total de todo es sumar esos valores, que en este caso son 128 más 6 más 24, lo que me va a dar un valor total de 158 gramos mol. Por lo tanto, acá podemos evidenciar de que la masa molar de ese elemento que estaba ahí era de 158 gramos mol. Y eso yo no me tengo que olvidar porque esto me sirve para calcular los moles. Y aquí es donde asociamos otra fórmula, ¿ya? Que los moles, que en este caso se coloca con una n chiquitita, es igual a la masa, en este caso la masa que quiera calcular, y todo eso dividido por la masa molar. Por ejemplo, si me dicen que tengo 6 gramos de este compuesto de acá, yo utilizo los 6 y lo divido por los 158 y con ese resultado saco los moles. Ya, por lo tanto, esto no tenemos que olvidarlo nunca. Porque los moles no solamente lo ocupamos en sus soluciones, sino que más adelante lo vamos a seguir ocupando en otras materias. ¿Ya? ¿Se acordaban de estas cosas? ¿Dudas, consultas? Algunos dicen que más o menos, mister, la Maite dice que sí, sí se acordaba. Ya. Por eso no vayan dejando de lado y tienen que acordarse de esto. ¿Ya? ¿Cómo calcular una masa molar? ¿Cómo calcular los moles? Fue hace tanto y no fue hace tanto. ¿Por qué? Porque lo digo porque lo hemos practicado en los ejercicios. ¿Ya? Otra fórmula que estuvimos viendo es esta, la de la molaridad, que es una concentración química. La molaridad es esta la fórmula. Y aquí es donde nosotros ocupamos la fórmula anterior para sacar los moles y tener, aparte de eso, calcularlo y dividirlo por los litros de solución. ¿Ya? Obviamente que nosotros podemos fusionar las fórmulas anteriores, por ejemplo, la fórmula de la molaridad con la fórmula de los moles, y podemos obtener esta fórmula, que si se fijan, acá están los gramos de soluto dividido por el peso molecular o la masa molar del soluto. O sea, ahí está fusionada la fórmula de los moles, pero es lo mismo. O sea, ustedes lo pueden hacer en conjunto o la pueden hacer aparte. Y hay otra fórmula para sacar molaridad en el caso que yo tenga los siguientes datos. Un porcentaje masa a masa o peso a peso, si me dan una densidad, y obviamente si me dan el elemento químico para sacar la masa molar. Si yo tengo esos tres datos, puedo calcular también molaridad con esta otra fórmula. Por lo tanto, estas fórmulas, anótenlas por ahí, son importantes para calcular los ejercicios. Pero hasta ahora, la que más hemos utilizado es simplemente esta. ¿Ya? Esa, la de los moles de soluto por los litros de la solución. Esa es la fórmula general. Ahora esta concentración química, por lo general, a mí me va a servir ya no tanto para lo que es, por ejemplo, la vida cotidiana, pero en algún momento, si quieren estudiar algo relacionado con química, con agronomía, con medicina, esto lo van a utilizar siempre. Con biología también, se van a ir utilizando, porque son
concentraciones que yo puedo ir calculando. Por ejemplo, si quiero hacer una reacción química, algo, yo puedo ir calculando, ¿cierto? Las sustancias primero en moles y obviamente que calculándolo, ¿cierto? En un determinado solución que por lo general utilizan litro. Y la última fórmula que vimos es esta, y que es distinta a la anterior. Primero, el nombre, la anterior era molaridad, y acá cambia con una L, molalidad, y son dos cosas distintas. Y si se fijan, ya cambió porque acá estamos haciendo una relación de los moles que hay en un soluto con la masa del disolvente. O sea, no de la solución, sino que el solvente. Y estamos hablando de la masa en kilogramos. Por lo tanto, la concentración que queda final es mol kilogramo. Y esto es las fórmulas que hemos visto hasta ahora. Ahora vamos viéndolo en los ejercicios que les había tocado a ustedes. Ese era uno de los ejercicios que les había tocado, donde dice, si se tienen 500 gramos de soluto, NaOH y 1500 ml de disolución, ¿cuál será la nueva concentración molar de la disolución resultante? ¿De qué tengo que acordarme aquí primero? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién me puede decir? El Esteban, mister, dice calcular con la fórmula de molalidad. Molaridad. ¿Por qué? Porque me están preguntando concentración molar. Cuando hablan de molar, en este caso es molaridad. Por lo tanto, automáticamente se me viene a la cabeza la fórmula de la molaridad. Oh, no dejé la fórmula. Anotémosla. Y en este caso, la molaridad va a ser igual. ¿A qué cosa? Moles de soluto dividido por los litros de solución o disolución. ¿Ya? Esa es la fórmula. Ahora, tengo que ir viendo cuáles son mis datos para llegar y saber qué era la alternativa D. Primero me están dando los gramos del soluto. Ese es un dato. Me están dando ml de Mister, disolución. Dígame. aquí Clemente puso una respuesta. Dice M es igual 500 gramos partido 1500 ml. Pero, pero la M de qué cosa? ¿De la molaridad? No sé, Clemente, si me puedes si puede responder. Sí, dice, Porque de mira, molaridad. ojo, recuerden, acá estamos hablando de gramos. Esto es una unidad de masa, no de moles. Acá me están preguntando por moles. Es totalmente distinto. Acá abajo me están hablando en litros, que es una unidad en este caso de medida para los líquidos, pero en litros. Acá yo los tengo en ml, ¿ya? Y aparte que me están dando un dato que es la masa molar, en este caso de NaOH. Por tanto, lo que tengo que hacer primero, lo primero que tengo que hacer, yo no tengo el dato de los moles, porque los datos que me están entregando hasta ahora son, y yo los voy a ir colocando acá abajito, los datos. Me están dando el soluto que en este caso son 500 gramos. Me están dando la solución o la disolución, que en este caso
me la están dando y son 1500 ml. Me están dando una masa molar, que en este caso 40 gramos mol. ¿Qué es lo que me está faltando? Según la fórmula, moles de soluto, no los tengo, y los litros de la solución tampoco los tengo. ¿Ya? Ahora, primero saquemos los moles del soluto y nos acordamos de la fórmula, la que vimos anteriores, que los moles eran igual a la masa de, en este caso, el soluto, dividido por la masa molar. Y ahí es donde yo les digo, acuérdense de las fórmulas anteriores. Los moles en este caso van a ser igual a la masa que me están dando, que en este caso es la masa del soluto, que son 500 gramos, y dividido por la masa molar. ¿Y de dónde la saco? Del dato que me están dando, en este caso, los 40 gramos mol. ¿Ya? Obviamente que esos gramos que están ahí con esos gramos que están abajo se eliminan porque es como que estuviesen divididos en uno. ¿Y cuánto me daría ese resultado de ahí? Que es 500 dividido en 40. ¿Cuánto me da? 12,5 moles. Exacto. 12,5 moles. Y ahora tengo este dato de acá. 12,5 moles. Y me faltan los litros de solución. Y acá yo me tengo que acordar de cómo transformar unidades de medida. Si ustedes buscan unas botellas de bebida, hay muchas veces que ustedes les venden un litro y aparece de la siguiente forma. Hay veces que aparece como un litro y otras veces aparece como esto. O puede aparecer también como 1000 centímetros cúbicos. O sea, yo me tengo que acordar que un litro es igual a 1000 ml o 1000 centímetros cúbicos. Ahora, si yo tengo que un litro va a ser igual a 1000 ml, pero me están diciendo que tengo 1500 ml, yo puedo sacarlo con una regla de 3. La regla de 3 en este caso a mí me sirve para poder sacar una incógnita que yo no sepa. En este caso, en un lado voy colocando las unidades que necesito calcular, en este caso litro, y en el otro lado los ml. ¿Cómo funciona esta regla de 3? Despejamos X, se multiplican los que están cruzados, o sea, un litro lo multiplico por los 1500 y lo divido por el restante, que en este caso son los 1000 ml. ¿Ya? Por lo tanto, ahora si se quieren evitar hacer todo esto, simplemente cada vez que tengan un número que sea en ml, lo pueden dividir en 1000 y calcular los litros, en este caso, que me estén pidiendo. ¿Cuánto me daría ahí? 1,5, o sea, tengo litro y medio de solución. Por lo tanto, ahí está nuestro otro dato, 1,5 litros. Ahora teniendo los datos que me faltaban, que eran esos datos, puedo ir a la fórmula de arriba y puedo reemplazar.
En este caso, moles de soluto son 12,5 moles y eso va a estar dividido en 1,5 litros. ¿Cuánto me va a dar ese resultado de ahí? 12,5 dividido en 1,5. Y ahí es donde va a dar en este caso, 8,3333333333, no sé cuántito. Ahí no se escribió. Moles por litro, ¿ya? Y que eso es lo mismo que decir 8,33 molar. Y eso era el resultado, en este caso, de este ejercicio. Pero para hacer este ejercicio yo tenía que acordarme de cómo calcular los moles y acordarme de cómo convertir esos ml a litro. ¿Estaba difícil? ¿Muy difícil o no? Un poco, dice el mister. Un poco, Más o menos. más o menos. Es que lo que pasa es que, como les digo, tienen que aprenderse la fórmula. Y tienen que aprenderse qué es lo que está pidiendo cada una de estas fórmulas. ¿Ya? Por ejemplo, la primera fórmula, la de molaridad que teníamos acá, me está pidiendo moles de soluto y litros de solución o disolución. Por lo tanto, yo tengo que ver si acá me están dando en el ejercicio que tengo, me están dando esos datos. Si no me lo están dando directamente, quiere decir que yo los tengo que sacar. Pero por eso necesito saber y necesito relacionar las otras fórmulas. Porque, por ejemplo, si yo no me sé la fórmula de los moles, difícilmente voy a poder relacionar que necesitaba gramos y necesitaba gramos mol para poder calcular los moles. O si no sé convertir en este caso unidades de medida, por ejemplo, los ml a litro, difícilmente me voy a acordar de esto, de esta relación de aquí. Por lo tanto, eso es lo que tienen que ir recordando, porque esto es igual que matemática, o sea, una cosa que aprendieron en algún momento, después la van a volver a replicar y volver a replicar. ¿Ya? Por eso les digo, apréndanse esas fórmulas, qué significa cada una de ellas y cuáles son los datos que necesito para poder calcularlas. ¿Puedo borrar eso? Porque la idea es que vayan tomando apuntes, si no, estos se van a ir olvidando. O al menos le hagan un screenshot o alguna cosa y después vayan pasando al cuaderno. El segundo ejercicio que tenían era el siguiente, que en este caso era la opción A. Y acá solamente lo que tenían que hacer era eh, más que hacer ejercicio, solamente ver qué significa eso que tienen ahí ustedes. Por ejemplo, cuando hablan de 100 ml de solución de KCl al 20% masa volumen. ¿Qué es lo que es eso? ¿Ya? A los que estuvieron en el taller de química la semana antes pasada, se deberían acordar un poquito qué pasaba cuando nosotros hablamos de 20% masa volumen, o masa masa, o volumen volumen. Pero obviamente que si aparece eso y me dice porcentaje masa volumen, yo me tengo que acordar automáticamente de eso que está aquí, de esta fórmula. Porcentaje masa volumen, en este caso va a ser igual a la masa del soluto por el volumen de la solución multiplicado por 100. O sea, yo automáticamente me debería acordar de eso. Y me dice, si yo tengo 100 ml de solución de KCl al 20%, contiene 20 gramos de soluto,
20 gramos de solvente, 100 ml de solvente. Y eso es lo que tengo que ir viendo. Cuando nosotros tenemos esta fórmula, y siempre que tengamos esto, significa lo siguiente. O sea, ese 20% que tengo ahí, que es masa volumen, va a significar que tengo 20 gramos de soluto y que van a estar por cada 100 ml de solución. ¿Ya? Siempre va a ser eso. 20 gramos de soluto por cada 100 ml de solución. ¿Por qué? Porque la fórmula me lo indica. De hecho, la fórmula que les decía yo es la relación que tenemos entre la masa y en este caso el volumen de la solución. Y al multiplicarla por 100 es porque quiere decir que lo vamos a contener por cada 100 cosas. O sea, en este caso, cada 100 ml de solución, en el caso que estemos hablando porcentaje masa-masa, por cada 100 gramos de solución, y así sucesivamente. Ahora, este dato de los 100 ml de solución, aparte me lo están dando acá. Me están diciendo que eso está en 100 ml de solución. Por lo tanto, si yo veo las alternativas, me dicen 20 gramos de soluto que van a estar en 100 ml de solución. Sí, hay 20 gramos de soluto por cada 100 ml de solución. 80 gramos de solvente, no. ¿Por qué razón? Porque las unidades de masa con las unidades de ml no son las mismas. Yo a esto debería tener una densidad para poder transformarlo y todo, y ahí ver si cumple con eso o no cumple. Y me dicen que hay 100 ml de solvente, tampoco. Porque si yo tengo 100 ml de solución, difícilmente voy a tener lo mismo en solvente. Porque ¿dónde dejaría los 20 gramos? Por lo tanto, la alternativa correcta en este caso solamente era la 1 que corresponde a la A. Pero tenía que acordarme también qué significa esto, ese 20% masa volumen. ¿Y de dónde aparece eso? De la traducción de esta fórmula de aquí. ¿Ya? Y que esta fórmula la podemos transformar en esto, en que 20 gramos de soluto por cada 100 ml de solución. ¿Ya? Y va a pasar con todas las otras fórmulas. Por ejemplo, si yo tengo 30% volumen, eso va a significar que voy a tener 300, o sea, voy a tener 30, pero en este caso ml o mililitros de soluto por cada 100 ml de solución. O por ejemplo, si yo tengo un 50% masa a masa, eso va a significar que voy a tener 50 gramos de soluto por cada 100 gramos, en este caso, de solución. Y eso es porque las fórmulas me lo están indicando. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, no, tal vez. Ya. Y hay que acordarse de eso después. Eso es lo que pasa. Vayan recordándolo. Otro ejercicio que tenían era este. La molaridad de una solución está definida por, y esto también era conceptual. ¿De qué tenían que acordarse acá? De eso, de la fórmula de la molaridad. Está definida la fórmula de la molaridad por los moles de soluto y por los litros de solución.
¿ya? Pero también me tengo que acordar lo siguiente, de cuando tengo 1 litro de solución, estamos hablando de 1000 ml o 1000 centímetros cúbicos. Por lo tanto, la opción correcta en este caso era la B, porque estamos hablando del número de moles de soluto, o sea, lo que está aquí, que hay en cada litro de solución, pero en este caso acá está transformado en ml de solución. O sea, hay que acordarse de esto de acá. ¿Ya? Y esa era la respuesta correcta. Solamente eso. Porque lo primero decía el número de moles por cada 100 gramos. Los gramos no tienen nada que ver con la fórmula. Después, el porcentaje soluto en un solvente tampoco no tiene nada que ver el porcentaje soluto acá. El peso equivalente de soluto, acá eso tiene que ver con otra cosa que ni siquiera han visto, por lo tanto, nada que ver ahí. Por lo tanto, esa era la relación correcta. Y por eso era la B. Después tenían la 4, y que ahí esa tenían que colocar evidencia. ¿Cuántos gramos de, en este caso, BaCl2 son necesarios para preparar 125 gramos de solución al 12% masa volumen? ¿Qué tendría que ser aquí? Vamos viendo los datos que tengo. Me dicen que tengo, me están preguntando cuántos gramos son necesarios para preparar 125 gramos de solución. O sea, tengo la solución. Y después me están dando un porcentaje de masa-masa. Recién les acabo de decir que nosotros podemos transformar o traducir ese porcentaje masa a masa a lo que estaba diciendo antes. Por ejemplo, 12% que corresponde a masa es lo mismo que decir que tengo 12 gramos de soluto, en este caso por cada 100 gramos de solución. ¿Ya? Ahora, me están preguntando, si yo tengo 125 gramos de solución, ¿cuántos gramos en este caso del soluto, que en este caso es BaCl2, voy a necesitar? Y me queda una regla de 3. Obviamente voy desarrollando esta regla de 3. X va a ser igual. Los cruzados los multiplico. 12 gramos multiplicado por los 125 gramos. Y todo eso dividido en 100 gramos. ¿Cierto? Aquí ese gramo con ese gramo se me va, o puede ser el otro gramo que se va con el otro. ¿Y cuánto me daría ese resultado de ahí? 12 por 125 dividido en 100. ¿Cuánto me da? 15 dicen, mister. 15 me están diciendo. Correcto, pero 15 ¿qué cosa? 15 gallinas, 15 patos, 15 qué? 15 gramos. 15 gramos. Y en este caso de soluto, que corresponde a BaCl2. Por lo tanto, la alternativa correcta en este caso era la A. La que está aquí. 15 gramos. ¿Muy difícil?
¿Lo puedo borrar? Y... Ay, caray, me equivoqué. Caray. Ahí sí. Y la otra alternativa que teníamos era esta. Una solución 2 molar es aquella que contiene. Y aquí nuevamente tengo que acordarme, ¿cierto?, de la fórmula de la molaridad, ¿cierto? La fórmula de la molaridad decía, en este caso, es igual moles de soluto dividido por litros de solución. Ya, esa era la fórmula. Ahora se me están diciendo que tengo algo que es 2 molar. O sea, me están diciendo que tengo 2 molar. Eso lo traduzco automáticamente a que yo tengo 2 moles de soluto por cada litro de solución. Esa es la traducción de eso. ¿Ya? O sea, yo voy a tener 2 moles de soluto por cada 1 litro de solución. Ahora, obviamente que yo me tengo que recordar también de la transformación en este caso de litro a ml, que 1 litro de solución son 1000 ml de solución. Por lo tanto, acá las opciones dice 2 gramos de soluto y 100 gramos de solvente. No, no estamos hablando de la relación ni de soluto en gramos ni de solvente en gramos. 2 moles de soluto en 1 litro de agua, esa podría ser, pero acá en ningún momento me dijeron que la solución tenía agua. Por lo tanto, no puedo decir que esto era agua. Por lo tanto, yo lo descarto. Pero la C me dice que hay 2 moles de soluto por cada 1000 ml de solución. O sea, hay 2 moles de soluto que están en 1 litro de solución, pero eso también se traduce a ml de solución, por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Y acá 2 moles de soluto por cada kilogramo de solución no tiene nada que ver tampoco. Por lo tanto, solamente por eso la alternativa era la C. Y finalmente tenían este ejercicio que era un poco más largo. Y este era como el ejercicio. Y todo lo digo. ¿Por qué? Porque acá tenían que, en un ejercicio tenían que replicar las concentraciones físicas y las concentraciones químicas. Y yo aquí lo más sencillo que tenemos que hacer es ir viendo cuáles son los datos que me están entregando primero. Primero, dicen, se mezclan 120 gramos de formalina con 500 gramos de agua. ¿Qué es lo que es la formalina y qué es lo que es el agua? Primero voy viendo lo siguiente. ¿Cuál es menor concentración? La formalina. Por lo tanto, ese es el soluto. En este caso, 120 gramos de CH2O. Y me están diciendo que se están mezclando formalina y agua. Por lo tanto, el agua es el solvente. 500 gramos de H2O. ¿Ya? Si me están dando eso y me están dando eso, yo puedo sacar la solución. Porque una disolución en este caso, disolución o solución, es igual a la suma del soluto más el solvente, siempre y cuando estén en las mismas unidades de medida. Por lo tanto, como los dos están en gramos, podemos sumarlo
y podemos calcular, en este caso, la solución, que son 120 más 500, lo que me daría 620 gramos de solución. Aparte de eso, me están dando la densidad de la solución completa, que en este caso es igual a 0,8 gramos por ml. Esos son los datos que tengo. Primero me dicen determine el porcentaje masa-masa. Yo me acuerdo la fórmula. Porcentaje masa-masa va a ser igual a la masa del soluto dividido por la masa de la solución, en gramos todo eso, y obviamente que todo esto multiplicado por 100. Eso es lo primero. Ahora voy viendo si yo tengo las cosas para poder calcular eso. Porcentaje masa-masa es igual. ¿Masa del soluto la tengo? Sí. Son en este caso los 120 gramos. Masa de la solución la tengo, sí, la acabo de calcular y son 620 gramos. Y todo eso multiplicado por 100. ¿Cuánto me da ese resultado de ahí? Que es 120 dividido por 620 y todo eso multiplicado por 100. ¿Cuánto me dará? ¿Me quedé solo, no? El Esteban dice 19, Clemente, Ivana y Benja, 19,354839. 19,35. Y en este caso, por ciento. Y ese es el resultado en este caso del porcentaje masa a masa, este que está aquí. Luego me están pidiendo el porcentaje masa-volumen. Ya, el porcentaje masa-volumen, en este caso, y vamos a hacer una rayita aquí. No, nada que ver. Porcentaje masa-volumen va a ser igual a la masa del soluto dividido en este caso por el volumen de la solución. Volumen. Y todo eso multiplicado por 100. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? El problema que tenemos ahora es que no tenemos este dato de aquí, el volumen de solución. Eso que está aquí no lo tenemos. Pero para eso es lo que me sirve la densidad. ¿Ya? A partir de la densidad que me están dando, yo puedo calcular la masa de la solución. ¿Qué fórmula voy a ocupar ahora para calcular, en este caso, transformar masa a volumen? ¿Se acuerdan que al inicio estuvimos viendo la fórmula de la densidad, cierto? Y habían dos fórmulas asociadas a ella. ¿Cuál me está diciendo ahí? Masa dividido por la Masa, densidad. sí, así dice Benjamín Prieto, dice masa dividiendo densidad. ¿100% seguro? Sí, dice que está seguro. Exactamente. Excelente. Por lo tanto, el volumen en este caso, si nosotros despejamos eso, ah, pensé que estaba escribiendo acá, va a ser igual en este caso a la masa dividido por la densidad. ¿Ya? Excelente. Y vamos reemplazando los valores.
¿La masa de qué cosa voy a colocar ahí? ¿Qué masa voy a poner? ¿Qué valor ahí voy a colocar? ¿Los 120, los 500, los 620? Porque, Masa de soluto, dice el Esteban Mister. porque ¿cuál es el dato que voy a transformar de masa a volumen? ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es el dato que me faltaba? ¿720 de qué? Y es bien sencillo, chicos. Si yo quiero calcular el volumen de la solución, el de la solución, lo que voy a transformar es la masa de la solución. Por lo tanto, el dato que voy a tener acá es la masa de la solución, que en este caso son los 620 gramos. Eso es lo que quiero convertir. Y lo vamos a convertir, ¿cierto? Dividiéndolo en 0,8 gramos por ml. Con ese dato que está aquí, lo vamos a dejar el es igual abajo, pero vamos a colocar una rayita. ¿Cómo estamos con la hora, Miss? Son las 11:36, Mister, estamos pasados. Oh, rayos. Sí. Ya, ¿cuánto daría ahí ese resultado? ¿620 dividido en 0,8? ¿Cuánto me daría ese resultado de ahí? 775, dice la Isis. 775 ml en este caso, porque las unidades de gramos con gramos se eliminan y me queda ml. Por lo tanto, ahora este dato corresponde al volumen de solución, que es igual a 775 ml. Ahora que tengo ese dato, puedo calcular el porcentaje masa-volumen. Porcentaje masa-volumen va a ser igual. Y reemplazamos los valores. Masa de soluto me dice que tengo 120 gramos. Masa de la solución la acabamos de calcular. Son 775 mililitros. Y todo eso multiplicado por 100. Y con eso podemos calcular en este caso el porcentaje masa a volumen. Y en este caso es igual a 120 dividido en 775 multiplicado todo eso por 100. 15,4, dice Camila, Exactamente. Isis y Sebastián. Muy bien, chiquillos. 15,48%. Y ahí tenemos el resultado del porcentaje masa-volumen. Luego me piden calcular el porcentaje de volumen-volumen. Esto que está acá. Y la fórmula es bien similar a las anteriores, pero teniendo en consideración que en vez de el porcentaje, o sea, en vez de tener la masa de soluto, vamos a tener volumen de soluto. Porcentaje volumen-volumen va a ser igual a volumen de soluto dividido por volumen de solución y todo eso multiplicado por 100. ¿Ya? ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Que el soluto me lo están dando en gramos. Por lo tanto, tenemos que hacer exactamente lo que hicimos previamente.
Pero el dato que vamos a ocupar ahora es, en vez de los 620, el 120. Por lo tanto, para calcular en este caso, y lo vamos a hacer un poquito más rápido, en honor al tiempo, es igual a la masa dividido por la densidad, pero en este caso la masa corresponde, porque vamos a sacar la masa de soluto, corresponde a los 120 gramos, y eso van a ser dividido en este caso por los 0,8 de la solución. Y eso me va a dar un resultado que va a ser igual a ¿qué? Justamente como dijo 150, ¿qué cosa? Mililitros. Mililitros, porque estamos calculando en este caso el volumen de soluto. Ahora, obviamente que lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar. Ay, ¿cómo cambio esta cosa para arriba? Ahí sí. En este caso, el volumen de soluto va a ser igual al que acabamos de calcular, 150 ml. Eso va a estar dividido por el volumen de solución, que eran los 775 ml, y todo eso va a estar multiplicado por 100. ¿Y eso va a ser igual a qué cosa? Y en este caso también nos va a dar, al igual que arriba, 19,35%. Y con eso calculamos, en este caso, lo que era porcentaje masa-masa, masa-volumen y volumen-volumen. ¿Y qué nos queda? Ahora calcular molaridad y molalidad. No sé si alcanzamos mis o no. Es que no sé si esta cuenta la ocupan después, mister. Esa es mi duda. Déjame ver, a ver. Ya, pero por el momento voy a hacer espacio, porque necesito hacer espacio, así que voy a borrar esto que está acá. No lo puedo borrar todavía. No, paso a pasito. Sí, mister, la ocupa otro profe, no nosotros. Ya, dejamos pendiente las últimas dos. Pero en este caso, si ya saben las fórmulas, lo que vamos a tener que hacer en la primera parte son primero calcular los moles de soluto, que en este caso, utilizando el dato que tengo ahí del HCH2O. Y una vez haciendo eso, ya podemos calcular, ¿cierto?, molaridad y molalidad, pero transformando en este caso los volúmenes a litro y el solvente a kilogramo. Ya, el tiempo parece que se nos fue volando, pero espero que haya sido un poco productivo. Lo que sí, la próxima semana voy a necesitar también que el próximo miércoles tengamos la retroalimentación de lo formativo que enviaron por correo, ¿ya? La ficha, ¿cierto? El Word ese que le había mandado, que era una guía, que tenía la rúbrica y todo incluido. Eso vamos a ir haciendo las retroalimentaciones. Los que no lo han hecho, por favor, envíenlo, ¿ya? ¿Y duda consulta hasta ahora?